Hermanos, bienvenidos nuevamente a la casa de Dios, hoy celebrando este tercer domingo después de Pentecostés. ¿Y por qué no saluda a la persona que está a su lado y le dice bienvenido? ¿Verdad? Bienvenidos nuevamente. Junio 26, ya se nos fue el año. Bueno, la mitad. Porque a partir de este ya muy rápido, ¿verdad? Y con tantas situaciones, ¿verdad?, que tenemos que enfrentar, pero Dios es bueno y Dios nos acompaña. Pues nuevamente bienvenidos a esta casa de oración para todas las naciones. Hemos entonado el himno de apertura, alabada al gran Rey. Bueno, vamos a dar gracias, vamos a orar al Señor. Bendito Dios, gracias te damos nuevamente porque has permitido que estemos aquí. Y gracias, Señor, porque hoy tu pueblo se reúne alrededor de tu palabra, alrededor de tus sacramentos, Señor. Y sabemos que es el Espíritu Santo quien llama y convoca siempre, nos convence. Y qué bueno, Padre, que nos ha convencido otra vez de estar aquí en tu presencia. Y que también nos va a convencer, Padre, que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Permite que sea pues el Espíritu Santo quien nos guíe, que no sea el acusador, que no sean nuestras propias obras, Señor, sino que sea la obra de Cristo en la cruz, quien murió por nosotros para perdón de los pecados. Esa muerte que nosotros merecíamos, Él la llevó sobre su espalda, Señor. Gracias nuevamente por este día. Gracias, Padre, por cada familia aquí representada, por cada familia que ha entrado a esta misión hispana de fe. Y pues pedimos, Padre, que también los bendiga, los alcances, porque para ti no hay nada imposible. Y que les perdone sus pecados, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos amén. Amén. Dios misericordioso, acudimos a ti sabiendo que no somos dignos de recibir tu amor y que no merecemos tu perdón. Sin embargo, como un pueblo que camina por fe y que confía en tu gracia salvadora, venimos ante ti para confesar nuestros pecados. Amén. Creo que ya se cambió. No, ¿verdad? Vamos a decir todos, permítanme. Lo que pasa es que hoy no sube nuestro... Vamos a repetir todos. Ten piedad de nosotros, oh Señor, por tu amor infinito borra nuestras rebeliones. Confesamos ante ti que somos pecadores. Algunos de nuestros pecados nos pesan, mientras otros te son conocidos solamente a ti, porque ante ti no hay nada oculto. Por medio de tu Espíritu Santo, libera nuestros caminos pecaminosos y nuestra culpa, y ayúdanos a vivir una vida que sea grata ante tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora les invito a confesar nuestros pecados en silencio. Con un corazón lleno de misericordia y compasión, Dios nos salva y nos perdona todos nuestros pecados. Cristo, la luz del mundo, brille sobre nosotros, iluminando nuestro camino. Amén. Amén. Vamos ahora a pasar al Salmo de este domingo, el Salmo 16. Vamos a abrir nuestras Biblias y les invito a que abramos nuestras Biblias para aquellos también que nos están viendo por Facebook Live y nos acompañan también con este Salmo de este domingo, que es el Salmo número 16. A la mitad de sus Biblias está el Salmo, bueno, casi a la mitad. Salmo 16. Vamos a leer todo el Salmo 16. Son 11 versículos. La página 607 de sus Biblias azules. Salmo 16, del 1 al 11, y lo vamos a hacer pues alternativamente.
Comienzo el 1 y todos vamos a terminar el 11 unánimes. Y así nos vamos, ¿sí? Salmo 16, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios: Cuídame, oh Dios, porque en ti confío. ¿Todos? Yo declaro, Señor, que tú eres mi dueño, que sin ti no tienes ningún bien. Poderosos son los dioses del país, según todos los que en ellos se complacen. Pero grandes hogares esperan a sus hijos. Jamás derramaré ante ti ofrendas de sangre, y mis labios conocerán sus palabras. Tú, Señor, eres mi copa y mi herencia. Tú eres quien me sostiene. ¿Todos? Por te recibí una bella herencia. Hermosa es la heredad que me asignaste. Por eso te bendigo, Señor, pues siempre me aconsejas, aún de noche me reprendes. ¿Todos? Todo el tiempo pienso en ti, Señor. Contigo. Grande regocijo hay en mi corazón y en mi alma. Todo mi ser siente una gran confianza. ¿Todos? Porque no me abandonaste en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Tú me enseñas todos el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría, estando a tu lado seré siempre dichoso. Amén. Que así sea. Vamos ahora a pasar a la bendición de los niños. Yo tengo un amigo, vamos a entonar este canto. Yo tengo un amigo, quizás sea doble. Dos en las canciones, dos. No se preocupe, hermano. ¿Sí? ¿Quiere pasar? Dos veces. Gracias. Por mientras pasan los niños, pasen. Ándale. Qué bien. Bueno, ahora vamos a continuar con la primera lectura. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Les invito a que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento y buscamos Primera de Reyes, capítulo 19, del 9 al 21. Primera de Reyes, capítulo 19, del 9 al 21. La página viene siendo la 405 de nuestras Biblias azules, 405, 405. Y vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 19, del 9 al 21. Yo había dicho 25, es del 9 al 21. 19, del 9 al 21. Página 405 de nuestras Biblias azules. Y vamos a darle lectura a la palabra de Dios que dice así, capítulo 19, del 9 al 21, Primera de Reyes. Buscó una cueva donde pasar la noche, y allí el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas, pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. El Señor le dijo: regresa por donde veniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehú, hijo de Nimisi,
y a Ungelo como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Moela, Ungelo como para que ocupe tu lugar como profeta. Si alguno escapa de la espada de Jaziel, Jehú lo matará, y si alguno escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de la muerte. Yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillen ante Baal, ni jamás besarán su estatua. Cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró con Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando el campo con 12 yuntas. Él llevaba la última. Cuando Elías pasó cerca de él, echó sobre él su manto. Entonces Eliseo dejó la yunta y corrió tras Elías, pero le dijo: permíteme despedirme de mis padres y de mi madre y besarlos. Después de esto te seguiré. Y Elías le respondió: puedes ir, yo no te lo voy a impedir. Entonces Eliseo fue a su casa, tomó un par de bueyes y los mató. Con la leña del arado coció la carne e invitó al pueblo del banquete. Después se levantó y se fue tras Elías y se dedicó a servirle. Hermanos y hermanas, palabra de Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento, la segunda lectura. Vamos a buscar Gálatas. La epístola de los Gálatas, capítulo 5. Buscamos el capítulo 5. Se encuentra en la página 1239 de nuestras Biblias azules de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer del capítulo 5 y luego nos vamos a saltar a los versículos 13 al 25. Gálatas capítulo 5, versículo 1, y después nos vamos a los versículos 13 al 25. Amén. Lo tenemos entonces en la página 1238 y 1239. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice así la palabra de Dios: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Vamos ahora a los versículos del 13 al 25. Dice así: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Solo no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu, y del Espíritu se opone a la carne. Estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están bajo sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni nos sintamos envidia entre nosotros. Hermanos y hermanas, palabra de Dios. Vamos a dar gracias a Dios. Oremos al Señor, la oración de este día. Señor Dios, fortalece a quien pues
tienen esperanza puesta en ti. Te pedimos pues que estés presente y escuches nuestras oraciones, ya que debido a la debilidad de nuestra naturaleza mortal, no podemos hacer nada bueno sin ti. Concédenos la ayuda de tu gracia para que al cumplir tus mandamientos te agrademos por intención y por obra. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a pasar al Evangelio de este domingo y vamos a buscar el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 9. Busquemos San Lucas capítulo 9. Lo identificamos. Versículos del 51 al 62. La página es 1090 a 1091. San Lucas capítulo 9, de los versículos del 51 al 62. Página 1090 y 1091. Amén. Dice así la palabra de Dios en San Lucas capítulo 9, versículos del 51 al 62. Se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza a dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, y ellos se fueron y entraron en una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de ahí no lo recibieron porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Pero Jesús se volvió y los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvárselas. Y se fueron a otra aldea. Mientras seguían su camino, alguien le dijo: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y a otro le dijo: sígueme. Aquel le respondió: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo: deja a los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. A otro también le dijo: Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo: nadie que mira hacia atrás después de poner las manos en el arado es apto para el reino de Dios. Palabra de Dios. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias nuevamente por tu palabra, que nos revela las verdades que tú eres el único Dios quien conoce y sabe cómo somos, porque tú nos has creado, Señor. Pero también, Padre, las verdades que a veces nosotros no queremos entender, pero que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos convenzca de pues la situación en la cual estamos, Padre, hoy también. Señor, gracias nuevamente por este tiempo que tú nos das, que seamos guiados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, para salir no como entramos, sino también pidiendo pues más de ti, más reflexión, y hacer cambios, Padre, no por obras tuyas, sino por obra del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, para el bienestar de nosotros, de nuestra comunidad, de nuestras familias y nuestra vida. Señor, aquí tu palabra siempre nos dice que no pongamos en riesgo, Padre, esa eternidad que tú has ganado por nosotros en la cruz. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dice un dicho que la palabra de Dios no es pesimista ni optimista, sino es realista. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que nos enseña realmente lo que somos y lo que estamos haciendo y cómo estamos caminando, ya sea sin la palabra o conforme a nuestras propias ideas y nuestras propias obras. Y por eso estamos aquí, para escuchar más sobre la palabra de Dios. Y me quiero enfocar más que todo hoy, hermanos, y que pues es algo pues curioso que también se dijo hace
casi 8 días, ¿verdad? Cuando fue el servicio fúnebre de el hermano Salvador, de su hermano Salvador, ¿verdad? Que se habló sobre esta porción bíblica, pero créanme, yo no la escogí, viene pues así en nuestro calendario litúrgico. Dice así nuevamente, vamos a leer la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5. Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿O qué nos aconseja? ¿Cómo nos persuade esta palabra de Dios obrada por Pablo, ¿verdad? Por el apóstol Pablo. Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué es lo que quiere decir con esa libertad? Muchas veces confundimos libertad con libertinaje, ¿verdad? La libertad de Cristo es lo que obró Jesucristo en nosotros para perdón de pecados. Somos libres, ¿verdad? En ese sentido, porque ya no estamos cargando con esos pecados, sino ¿quién los está cargando ahora? Jesucristo, quien nos ha perdonado, para aquellos que se han arrepentido, para aquellos que han sido persuadidos por el Espíritu Santo, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Y cuál será ese yugo de la esclavitud? Pensamos que a veces son el mundo, ¿verdad? Pensamos que es la vida, pensamos que es una enfermedad, pero sin embargo el yugo de la esclavitud es hacer las cosas que están opuestas a la voluntad de Dios, que lo vamos a ver más adelante. Por eso hoy Pablo recomienda a su iglesia, a nuestra iglesia, a ti y a mí, porque somos el cuerpo de Cristo, que nos mantengamos firmes. Y es mantenerse firmes, hermanos, es porque hay muchas propuestas en esta vida, muchas cosas que podemos caer en tentación. Ahora más que nunca, hermanos, se oye con muchos rumores que va a haber una gran recesión. Y muchos están preocupados. Y muchos están cayendo de esa firmeza, y lo estoy hablando como el pueblo evangélico, ¿no?, de Dios. Están ahorita muy preocupados, buscando, ¿ya? Y estamos, también me incluyo, ¿no? Y nos ponemos a pensar en muchas cosas, ¿no?, económicas y por lo tanto sociales. Los trabajos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿No? Y lo podemos, o sea, es natural, porque así es nuestra naturaleza. Pero en medio de eso Dios dice, manténganse firmes. Y no cometamos ningún error más allá, hermanos. Sabemos que las cosas van a suceder, y usted y yo las vamos a cambiar, ¿sí? Tenga la estrategia y pídale a Dios que nos ayude, ¿verdad?, para seguir adelante. Porque eso depende también, ¿verdad?, que nosotros sigamos firmes también en las cosas de Dios. Tu actitud, tu convicción, ¿sí? La libertad exactamente es confiar en el Señor en medio de esta situación, como lo que están pasando también en esta iglesia, en esta congregación de Gálatas, ¿sí? Había muchas cosas también que afrontar, o que afrontaban ellos. Y por eso sigue y continúa en el versículo 13, que dice así: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien, sírvanse los unos a los otros. Sírvanse los unos a los otros, no para pecar. ¿Qué hay que hacer en esta situación, hermanos? Y quiero enfocarme en este tiempo que estamos saliendo de una gran pandemia y entrando a otra pandemia económica mundial. Es que necesitamos apoyarnos unos con otros, primeramente en oración, tener esa libertad de decirles, hermanos, en lo que podamos servir, ayudar en oración, y por qué no también en acción, ¿no? Si las cosas vienen más difíciles, es necesario que la familia esté unida por la palabra y en la palabra, pero también en acción, en frutos,
Como iglesia también, hermanos, estamos llamados a servir a nuestro prójimo, a poder ayudar. No más allá, ¿verdad? Porque tampoco va a dejar de comer, de su alimento a su familia. Ayudarnos como familia, eso nos fortalece, pero también ayudar a nuestro prójimo. En oración. ¿En qué más? En consejos. En que si ellos están desesperanzados, hay esperanza en Dios. Que no busquen la buena suerte. En este tiempo se venden muchos boletos de lotería también, de raspaditos, para aliviar un poco la economía. Pero hermanos, todo esto sucede no porque Dios ha querido. Sucede porque nosotros mismos hemos buscado esta situación. Hay un grupo pequeño en el cual todo el dinero está en sus manos, ¿no? Hay personas que no les interesa absolutamente el bienestar de la familia, el bienestar de la sociedad, les interesa su bolsillo. Y a veces caemos en eso también. Nos interesa nada más eso, y eso sí, vamos a la iglesia. Pero sin embargo no estamos haciendo las cosas que la palabra de Dios nos invita a hacer. Por eso pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos persuada para hacer la voluntad del Señor. La voluntad del Señor en mí y en nosotros. De ustedes depende también muchas cosas para sus hijos. Sus hijos no pueden trabajar en este momento. Bueno, ya cuando cumplen una edad mayor, claro, pero los pequeños. ¿Se ha puesto a pensar si esta crisis llega a ser más fuerte? ¿Se ha puesto a pensar que muchas iglesias, como esta pandemia pasada, cerraron? Porque no había congregación, porque no había personas quien apoyaran, como algunas misiones como estas se abrieron, ¿no? Y sin embargo hay muchos líderes también dentro de los evangélicos que jamás se bajaron sus sueldos, que jamás hicieron nada porque les gusta estar bien, vivir bien. Dice la palabra de Dios que son ¿qué? Asalariados. Y por eso pedimos perdón al Señor, en mi caso, ¿verdad? Pero Dios nos demuestra que cuando tengamos vida y vida en abundante en el Señor, hay esa esperanza de arrepentimiento. Hoy nos llama entonces a esa libertad cristiana. Fíjense bien, esa libertad de ofrendar, de ayudar. Nos sentimos libres, ¿verdad? No con el compromiso. Cuando nosotros damos nuestras ofrendas aquí, dice la palabra de Dios que Dios ama al dador alegre. Dar con alegría, no por compromiso, no como opción, sino hay que dar con esa libertad. Y ese es un llamado, hermanos, a todos nosotros para continuar andando en esa libertad. Dice así: no usen la libertad como pretexto para pecar. O sea, pues al cabo que voy a hacer esto, mañana me va a perdonar Dios, ¿no? Al cabo que voy a hacer al otro, pues al cabo que esto y lo otro, y no es así. A Dios no se le puede engañar. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor, otra vez. El amor aquí, hermanos, y la palabra amor, como cuántas veces no está escrita, y vemos que ese es el carácter, la forma de Dios, el amor. Porque como dijo Jesucristo a sus discípulos, no he venido ¿a qué? A condenar, a matar. He venido ¿a qué? A salvar, a rescatar. Y muchas veces nos presentan ese Dios castigador, ese Dios airado, ese Dios que siempre está enojado con nosotros, ¿no? Pero sin en cambio, hermanos, Jesucristo dice: no, este es un Dios de amor. Mi Padre es un Dios de amor, de oportunidad, de esperanza. Un Dios de comunidad.
Un Dios que comparte unidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Y qué mejor, hermanos, que esa unidad también por medio del Espíritu Santo, su palabra, esté en nosotros y en nuestra familia, en nuestra sociedad. Y que seamos pues hacedores, no nada más oidores de la palabra. Ruego y pido por todos esos hermanos que aún no han sido guiados por el Espíritu Santo para amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ese es el problema, que a veces no amamos al prójimo como a nosotros mismos. Sí lo amamos, pero de lejecitos. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Esto quiere decir, hermanos, que esa iglesia, estas congregaciones tenían problemas también. Y problemas hay en todos lados. En la familia de Dios. No sé si ha escuchado a estos hermanos chapulines que andan de salto en salto de buscar una iglesia perfecta, una iglesia que no tenga problemas. Pues créanme, hermanos, que no hay ninguna iglesia perfecta. Todos tenemos problemas, por eso estamos aquí. Aunque sea unidos por la palabra, pero todavía tenemos problemas. Nuestra naturaleza siempre causa problemas, nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Por eso aquí les llama la atención. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Por eso muchas congregaciones, hermanos, se disuelven. Por eso muchas congregaciones se separan. De una congregación sale otra y de otra otra. ¿Por causa de qué? De esto. Pero sin embargo Dios es bueno y en medio de todo esto Dios utiliza todo esto malo para que la palabra de Dios también se propague. Pero sin embargo aquí Dios nos dice a ustedes, esta iglesia, esta congregación también va para nosotros. No se muerdan, no se devoren los unos a los otros. Recordemos el versículo de arriba que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Nos advierte, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Que Dios nos libre de eso. Y que Dios ayude a aquellas iglesias que tienen esos problemas. Y si usted está buscando una iglesia perfecta, santa, sin mancha, que solamente Jesucristo lo hace, al entrar usted ya la es imperfecta. Porque nadie somos perfectos. ¿Sí? Nadie. Solamente Dios. Venimos aquí exactamente lo que dice nuestro Señor Jesucristo: a buscar a nuestro Redentor, persuadidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Y yo agradezco mucho a ustedes, porque Dios les ha dado la valentía y la fortaleza para continuar en esta misión. Y para escuchar lo que dice la palabra, que es muy realista, y no se sientan ofendidos. No, más bien, siéntanse con esperanza. Porque la verdad no peca, pero incomoda. Sí nos vamos a incomodar, pero sin embargo, es necesario. ¿Para qué sirve la corrección? ¿Para qué servirá? Para mejorar. Para mejorar, para crear conciencia. Y eso es lo más difícil. Y usted recuerde sus trabajos. Hay muchos trabajadores o compañeros de nosotros que no crean conciencia en un sentido de trabajo, de responsabilidad. Dejan muchas cosas sin responsabilidad por ahí mal puestas y vienen los accidentes. Es un ejemplo que yo trabajo también como ustedes. Pero si usted crea conciencia de que tiene que hacer lo mejor de acuerdo incluso a la intuición y a los estatutos que hay en una compañía, una empresa, hay que hacerlo mejor. Y ese es el problema que usted y yo vamos a confrontar, a enfrentar todos los días. Crear conciencia. Y para crear conciencia es que Dios cree conciencia en nosotros y así poder ayudar a nuestros hijos para que creen conciencia. Muchos están enfocados en un mundo mejor y ponen muchos planes y programas, pero eso pasa de moda, se olvida.
Como los políticos, ¿no? Cuando llegan y están ahí, prometen y dicen, y mira ahora lo que está pasando. Mira ahora lo que está ocurriendo. Las esperanzas se esfumaron. Pero sin embargo usted pone esperanza sobre esa esperanza en Cristo Jesús. Dios nunca defrauda. Dios siempre ha estado con nosotros. Lo que pasa es que nosotros nos retiramos en esas promesas, no creemos. Por eso continúa. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y los deseos de la carne, hermano, exactamente los deseos de la naturaleza pecaminosa que hay en mí y hay en ti. Están en todos lugares. Y a veces esos deseos, hermanos, en 5 minutos podemos hacer y perder muchas cosas. Familia. ¿Cuántas iglesias, hermanos, se han construido y han hecho muchos programas, muchos planes evangélicos, muchos alcances y han tenido éxito? Pero por causa, hermanos, de un deseo de la carne, el líder principal falla. Y en 5 minutos, que duraron 5 años, por decirlo, en 5 minutos, ¿todo qué? Se acaba. Igual su trabajo, cuando se hace sin ese planeamiento, ya tiene todo hecho, ya dice, ya, le vamos a poner la cereza para que quede, y de repente, ¿qué pasa? Se acabó. Y esa libertad a veces la usamos para acusar a quien no tiene absolutamente nada de responsabilidad. Me está yendo mal en esto, me está yendo mal en esto. ¿Es culpa de quién? De Dios. ¿No? Siempre a Dios. Le caí mal. Sin embargo, hermanos, nosotros estamos llamados también a tener responsabilidades. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Exactamente, vivir en Espíritu es ser guiados por el Espíritu Santo. Porque andamos por fe y no por qué, por vista. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Por eso es así. Tenemos un conflicto. Como cristianos, yo tengo un conflicto. Porque mi carne desea hacer sus deseos, pero el Espíritu que está en mí, que lo recibí y lo he recibido, me dice otra cosa. Porque en nuestros corazones está escrito también lo bueno y lo malo. Y todo sabemos también. Y a veces somos conscientes de todo esto y nos inclinamos siempre ¿a qué? A hacer lo malo. Lo malo ante los ojos de Dios, aunque nadie nos pueda ver. Como este Elías dice, bueno, estoy escondido aquí, estoy adentro de una cueva, nadie me puede ver. Pero ¿qué pasó? Estaba Dios ahí. Le habló Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo? No estás produciendo, no estás caminando conmigo. Yo te di la fortaleza, te he dado el Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo ahí metido? Me ponen muchos pretextos, tu celo. ¿Viste lo que hice con esos profetas de Jezabel? Los destruí, que cayera fuego del cielo y los destruí. Cosa que también querían hacer los apóstoles, ¿verdad? Con los samaritanos. Señor, pedimos a Dios que abra sus cielos y consuma ¿a quién? A esos que no te recibieron. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo? Que no. Ustedes no saben de qué espíritu son. Yo vine ¿qué? A salvar, no a condenar. Muchas personas piensan que es así Dios, muy condenador, porque se guían y piensan que la palabra de Dios es moralista. No, hermanos, la palabra de Dios es realista. La palabra de Dios contiene exactamente esa palabra de Dios, contiene el Espíritu Santo, quien hoy quiere que seamos guiados por Él, tomados de la mano. Por eso dice así, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y del Espíritu se opone a la carne, y eso se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Imagínense, si usted quisiera hacer lo que usted, a ver, ¿qué haríamos cuando no estamos en las cosas del Espíritu? Increíble, ¿verdad? Sacamos lo peor, ¿verdad?
Por eso es necesario que seamos guiados en este momento y en esta situación que estamos viviendo. Y no nada más puede ser esta recesión próxima o en esta situación de mucha carestía, de los impuestos, de trabajo, sino también, hermanos, de cómo estamos viviendo nuestra vida. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley de la carne, a la ley de hacer lo que nosotros queríamos hacer. ¿Cuántas personas están sujetos a la ley de la carne? Muchos. Son esclavos al enojo, a la ira, a la contención, a los chismes, el amor al trabajo, el amor al dinero, el amor a muchas cosas. Están ahí, hermanos, metidos, están esclavos, y nos dicen a nosotros que nosotros somos esclavos, ¿verdad? Porque vamos a la iglesia y escuchamos estas palabras de libertad, es palabras de esperanza, porque sabemos que después de este mundo va a haber otra vida mejor, ganado por Jesucristo, ¿sí? Renovados. Y ellos no tienen esa esperanza, siguen en su esclavitud, porque sigue diciendo la obra de la carne, y estoy hablando de la carne, no como cuestiones esotéricas, sino realmente lo que nosotros estamos tendenciosos a realizar, a hacer, cuando nos gana la ira, cuando nos gana nuestros malos pensamientos, las obras de la carne. Cuando estos pensamientos entran y bajan a nuestro corazón, y después de ahí salen, ya sea por acción, por la boca, y ya es ahí cuando las cosas están mal. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, en fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Aquí ya comenzamos otra etapa, primeramente en cuestiones personales, en cuestiones físicas, que quiere decir nuevamente adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Cuántos programas hay, hermanos, de todo esto? ¿Y cuántos estamos tentados? Incluso hasta las redes digitales, ¿no? ¿Quién se había visto semejantes cosas en estas cuestiones digitales? No quiero decir el nombre, ¿no? Pero se oye, ¿verdad? O sea, ya no tienen freno en la boca. ¿Les parece normal que todo sea así? Y esto no es nuevo, también en la antigüedad, como el siglo pasado, es igual. Si usted le pregunta a una persona que siempre ha asesinado, que siempre ha estado en todo este tipo de cuestiones que nos habla aquí la palabra de Dios, y nunca ha sido alcanzado por la palabra, todo es normal. Es más, hasta mucha gente que va a la iglesia y sabe de las cosas, hasta les aplaude. Ay, qué franco es esta persona. Vive una vida de libertad, ¿no? Pero sin embargo no es así. Por eso la palabra de Dios es realista, no es ni optimista ni pesimista, es realista y nos dice lo que somos y lo que estamos haciendo, y nos está advirtiendo. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todos los programas que usted ve está lleno de ¿qué? De todo esto. Y nuestros hijos también están participando. Es digno de pensar, ¿sí? Y luego sigue la otra etapa, lo segundo, de idolatría, hechicería. Imagínense hoy aquí en este país primer mundista, porque pensamos que nada más en nuestro país es Latinoamérica o África y otras partes, ¿no? Hay mucha brujería, hay mucha superstición. Hermanos, muchas gentes huyen de su realidad, pero en verdad cuando huyen se llevan su realidad. Mucha gente que viene de cualquier parte del mundo llega a este país trayendo sus ídolos, sus creencias, su idolatría, su hechicería. Hasta te regalan tarjetitas, ¿no? Si quieres hacer algo.
Imagínense, en su trabajo. ¿No he escuchado eso también? Ve con fulano o con fulana. ¿Sí? Todo eso. Te está yendo mal, mira, yo tengo esto, este ritual, esta cosa te va a ir mejor. Venga lo que venga. Lo estamos viviendo y esa es una realidad que sus hijos se van a confrontar también con todo esto. Y se están confrontando. ¿Sí? Muy liberales. Pero la palabra de Dios es muy, muy certera, muy realista. Envidias, homicidios, imagínense, por causa también de borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque ese es su mundo, esa es su libertad. El Congreso, hermanos, y disculpe que lo haga, dijo que no al aborto, ¿verdad? Pero para otros dicen que qué mala onda. ¿Por qué no? Pero la palabra de Dios es provida, hermanos. La palabra de Dios está en contra de los homicidios. La palabra de Dios es clara. Y no quiere ser partidario, ¿verdad? De nada, ninguno estamos hablando aquí, sino en verdad, hermanos. ¿Cuánta gente le cayó mal que dijeran que ya no más al aborto? ¿Y por qué no nos preguntamos nosotros, oiga, ¿y por qué mi mamá no me abortó? Si tenía esa libertad. Pregúntale a su hija, a su hijo. ¿No? Porque según ellos es el derecho, su cuerpo, su vida. ¿Qué más? Sin saber que hay un creador quien nos hizo y somos su creación. La vida Él nos la dio. El dueño de tu vida y de mi vida es Dios. De nadie más. Y solo usted lo puede ver nada más en la fe, sino también usted lo ve en la creación. ¿Quién hizo todo esto, lo que usted ve? Cielo, tierra, mar. Las criaturas, entre ellos nosotros. Fue Dios. Por eso digo, el problema, hermanos, no es Dios. El problema somos nosotros. Envidias, contenciones, disensiones, todo esto es lo que está pasando. Y aquí dice, acerca de él les advierto, como ya antes le he dicho, o sea, que esto anteriormente ya lo había dicho, ya se los había advertido, y nos está advirtiendo nuevamente la palabra de Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, están excluidos. Así que, hermanos, el llamado es que si usted y yo estamos practicando todo esto, y le estamos adorando, lo estamos tomando como si fuera ya algo principal en nuestra vida, dice la palabra, no heredaremos ¿qué? El reino de Dios, estaremos excluidos. Es ahí donde no nos gusta y pensamos que Dios es un Dios ¿qué? Castigador. No, al contrario, es un Dios de amor y nos está diciendo, sean guiados por el Espíritu Santo, ya no practiquen, como dice otra vez en la palabra de Dios, ustedes eran uno de esos, ahora no, han sido lavados, revestidos por el poder del Espíritu Santo. Y aquí hay una comparación, los frutos de la carne, los frutos que nosotros hacemos por nuestras propias obras, porque pensamos que estábamos bien, pero ahora por el fruto del Espíritu, cuando somos guiados por el fruto del Espíritu, ¿qué es? ¿Qué dice la palabra? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es lo que hay. Por eso a veces nos dicen, ustedes son muy mensos, ¿verdad? Si los cristianos, ¿por qué dejan y se comportan así? Porque estamos guiados por el Espíritu Santo. Nosotros como iglesia, hermanos, el fruto que da el Espíritu Santo es amor. Amor a Dios, amor a tu prójimo. Amor a Dios, a tu prójimo como a nosotros mismos. Y que en medio de cualquier situación adversa, en nosotros hay gozo.
Y debe haber gozo, paz sobre todo, paz en medio de toda esta situación. Cuando Jesucristo se presenta, ¿qué les dice a sus discípulos que están temerosos? La paz os doy. Y lo repite, la paz os doy, no como el mundo la da, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y esa paz debe reinar, hermanos, en esta situación en la cual estamos pasando. Ese amor del Espíritu Santo, ese gozo, debe de reinar y debe de operar en nosotros. Esa paciencia, hermanos, y sobre todo aquí, en esta congregación, en esta misión. Paciente con nuestros hijos. ¿Cuántas veces le digo, si sus hijos los reprimimos tanto, ¿verdad? Tanto, ¿qué puede pasar? Pero también si le damos libertad, mucha libertad, ¿qué puede pasar? Debe ser esa libertad de Dios, esa libertad con corrección, con amor, con paciencia, con templanza, con mansedumbre. Dice, contra tales cosas no hay ley. Otra vez la ley de la carne. Si usted está amando a su hijo, a su hija, a su trabajo más que a Dios, créame que tiene un problema muy grande. No conmigo, sino con quién. Dios. Con Dios. Tenemos que tener cuidado. Por eso dice amar a Dios y amar al prójimo como nosotros mismos. Sigue diciendo ya para terminar, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y nuevamente, ¿cuántas veces tenemos que crucificar nuestras pasiones y deseos? Cuando hemos recibido el Espíritu Santo por medio del bautismo, y que todos los días tenemos que ¿qué? Crucificar nuestras pasiones y deseos. Ni modo, así es nuestro trabajo. Todos los días como cristianos tenemos que hacer y practicar esto, crucificar nuestras pasiones y deseos, hermano. Desgraciadamente, para muchos, pero afortunadamente, hermanos, para el bienestar de nosotros. Vivamos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu, o sea, guiados y equipados por el Espíritu Santo. No nos hagamos vanidosos, porque hay veces que nos sentimos tan espirituales. ¿Cuántas congregaciones se sienten más que otras? Porque tienen más gente, porque son congregaciones establecidas, porque tienen proyectos, y se vuelven vanidosos. Como aquí, esta iglesia estaba envanecida, pero tenía muchos problemas. No porque usted vea una congregación grande y tenga muchos miembros, no hay problemas, es cuando hay más. Cuando las personas se creen que ellos son el ombligo del universo. Cuando las personas ven, en vez de ver hombres y mujeres necesitados de la palabra de Dios, ven números y dinero en su bolsillo. No oran por ellos, oran pero por otras cosas. Señor, no le quites el trabajo para que siga diezmando y de ese dinero. Señor, dales y ábreles el entendimiento para que sigan apoyando y pues yo pueda seguir recibiendo mi salario. ¿No? No, hermanos. Aquí dice la palabra, no nos hagamos vanidosos. Si algún día y Dios permite que esta misión se siga congregando más gente, que esto sea nuestra guía, que no nos hagamos, no nos sintamos los protagonistas, los superhéroes. Porque vuelvo a repetir, hay muchas congregaciones que están pasando situaciones muy difíciles, pero sus líderes no se bajan sus salarios. No hay empatía. Ellos siguen viviendo y haciendo programas para que su salario sea bueno siempre. Pueda tener un buen ingreso, pueda llevar a sus hijos al colegio, en fin, muchas cosas. Pueda cambiar de auto cada vez cuando pues él quiera o ellos quieran. No debe ser así. No nos hagamos vanidosos ni nos irritemos porque eso lleva a otras cosas cuando hay estas disensiones. Es que usted está haciendo mal. No, ¿cómo crees? Unos con otros. Ni nos sintamos envidia entre nosotros. Al contrario, si el hermano obtuvo una casa, tiene una casa, pues qué bueno, hay que gozarnos con ellos.
Si tienen un buen trabajo, un salario, hay que gozarnos con ellos. No nos sintamos con envidia, al contrario. Amémonos como Dios nos ha dicho. Así que, hermanos, ¿qué es lo que nos dice hoy la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos dijo? ¿Verdad? Nos reprende, sí, con amor, y nos invita y nos lleva y nos convence que vivamos conforme al Espíritu, que haya más frutos espirituales que de la carne, por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Hermanos, nuevamente, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vivamos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus vidas y sus corazones hoy y siempre. Amén. Amén. Vamos a entonar el himno del sermón, Sublime Gracia. Por favor, a ver si dice. Corazón, Padre, cada uno de nosotros, a darte con alegría, sin esperar pues nada a cambio, solamente, Padre, para ayuda de este ministerio, y pedimos que tú bendigas esta ofrenda, que sea pues manejada sabiamente para todo lo que se necesite, Padre. Y pues también, Padre, ponemos en tus manos a Rosy, Señor, que se encuentra enferma, que tu, Padre, seas primeramente con ella y con su salud, que encuentre ese doctor que ella necesita. Pedimos también por Angélica y su familia, Gómez, Roweather, que, Padre, tú la sigas ayudando en medio de esta situación en la cual están pasando, pero que en medio de eso, Padre, sientan ese gozo, esa alegría, esa esperanza que tú estás con ellos, Padre. Bendícelos, protégelos, Padre, de todo mal, y a cada familia aquí representada, Señor, también pido por ellos que tú, Padre, los bendiga, los guardes, los protejas, tanto a los adultos como a los menores. Pedimos por las familias que no pudieron llegar hoy también. Pedimos por esta comunidad, Padre, de alrededor de esta congregación, de esta iglesia, que tú, Padre, pues pongas en ellos también y persuadidos por tu Espíritu Santo para que se reúnan en esta misión, que también nosotros seamos los portadores, los embajadores de tu palabra, y tengamos, Padre, el honor de seguir invitando nuevamente a aquellos que pues nos pongas en el camino, Señor, para hablar también de las buenas nuevas y de esta misión. Gracias nuevamente, Señor. Bendice al hermano Chava en su evento que está pasando. Y también pedimos, Padre, por aquellas personas que están pasando por situaciones muy difíciles, por este país, Señor, por su economía, por sus líderes, por los que tienen autoridad, por la viuda, por el huérfano, por el pobre y necesitado también de tu palabra, por aquellos, Padre, que te han buscado, pero te han buscado de otra forma, que tú tengas compasión, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe. Ahora, Señor, también pedimos por nuestras vidas, por nuestra relación contigo, Señor. Enséñanos a ser más humildes, a confiar en ti. Enséñanos, Padre, a vivir continuamente en arrepentimiento genuino, y que, Señor, sabemos que tú siempre nos perdonas. Que salgamos pues, Padre, de esta congregación, de esta iglesia, perdonados y lavados por tu sangre, Señor, que tiene poder. En Cristo Jesús también. Vamos a orar con nuestro Señor Jesucristo, Señor, ahora su iglesia, todos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor sea con todos ustedes y con su Espíritu. Denos la paz unos con otros. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. Mis amados hermanos en el Señor, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti, te conceda la paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Los anuncios pues son los mismos que tenemos aquí, y nos vemos el viernes en la base, en el estudio bíblico, en la base que es Panera Bread y la Randall y 90.
¿verdad? Si hay alguna otra base que conquistar, nada más nos dicen, y ahí llegamos. Ok, Dios les bendiga, y quedo a la orden, ustedes saben, tienen mi teléfono, mi correo, y pues quedo al servicio para honra y gloria de Dios, y para ustedes, hermanos. Igual para los que me están viendo, si tienen alguna petición en oración, ¿sí? Los que nos vayan a ver, pues lo pueden hacer también por esta plataforma. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde y nos proteja hoy y siempre. Amén.